Bueno, queridos patitos, vamos a ir con la trama de Ferrovial y el asunto que ha habido respecto a su salida formal del Estado español, de la sede en dirección a Países Bajos. ¿Qué ha sucedido? Es complejo de explicarlo porque hay muchos factores que pueden influir en esta decisión, más allá del asunto de haber externalizado su situación societaria hasta un 85% en Países Bajos en los años anteriores, habiendo quedado una sociedad fantasmagórica en Madrid, ligada a las instituciones económicas, ya sea COE, IBEX, lo cual, como diría mi amigo el Ancor Jorge Dorta, nos llevaría al REF y al RIC y la idea de que pueden tener una oficinita en Canarias con una secretaria o secretario, lo que guste, con un telefonito y procesar a través de ahí las realidades económicas de una compañía que en realidad factura y hace sus labores administrativas fuera de Canarias, pero servirse de ese elemento instrumental para tener una base sobre la que operar para los beneficios del REF y el RIC. El sistema surgido de 1972 y garantizado en teoría por una disposición adicional tercera, creo que es, de la Constitución, que es muy distinta de la disposición adicional primera para los territorios forales. Pues ciertamente, Ferrovial se ha convertido en el pim pam boom del debate público, en la idea de que ciertas empresas se benefician del Estado español y luego tratan los beneficios privadamente y cuando no, pues se marchan fuera. Lo mismo que la idea de con la socialización de esos impuestos, pues algunos han trasladado su sociedad o su patrimonio a Portugal porque tributan menos que en España. Luego también está el tema de la seguridad jurídica, pero estamos en la Unión Europea. ¿Cómo se puede decir medianamente que no hay seguridad jurídica en España? Porque eso significaría que no estaría cumpliendo con los ordenamientos de ser miembro de la Unión Europea. Lo mismo que el tema de la calidad crediticia. En muchos tiempos España no ha tenido un buen nivel crediticio, con diferencias incluso internas, en donde las instituciones forales ligadas al sistema de concierto y convenio han tenido un nivel de las compañías de rating superior al del propio Estado español. Ciertamente también conviene tener en cuenta el hecho diferencial de que si Ferrovial es capaz de sacar su sede fuera de España, en parte tiene bastante que ver con el sacar la sede del Banco Sabadell o de la Caixa de Cataluña después del 1 de octubre de 2017. Porque, en teoría, la economía y la regulación de los mercados significa que es posible hacer cuestiones políticas con completa normalidad, sobre todo cuando se favorece la salida de un territorio hacia otro, pues pueden tener la idea de continuar esa senda y salir en dirección a otros territorios desde Madrid. Porque, evidentemente, el sistema va a ser utilizado con independencia de los gustos para los que se crea esa normativa. No puede tener la idea de tener una ley tendente a solucionar un problema, pero puede generar externalidades no deseadas. Y eso puede significar, por ejemplo, el asunto de Ferrovial. Pero también, como dice el profesor Oscar Vara, pues puede tener bastante que ver con el sacar las constructoras pequeñas y medianas en una fórmula de hace unas décadas fuera del concurso para que pudieran solamente participar aquellas que tenían una capitalización, unos elementos, unos emolumentos, por ejemplo, superior a 500 millones de euros. Lo cual, evidentemente, no hay muchas empresas que puedan llegar a ese nivel de generación de recursos y, por lo tanto, cualquiera no puede participar en esos procesos. ¿Es falta de libertad económica? Pues puede serlo. ¿Cómo puede participar la Unión Europea de esta decisión en el pasado
reciente para llegar a este punto. ¿Cómo se puede revertir esa falta de libertad económica que pueda ser una decisión más racional que tratar de cargar como alma que lleva el diablo contra molinos de viento que pueden ser imaginados por el gobierno llamado socialcomunista de Podemos y el PSOE? ¿Cómo se pagó ese favor en el ámbito político y económico en España de quitarles la competencia de los pequeñitos, de los patitos, a los canales grandes, digo, a las empresas grandes, teniendo en cuenta que a continuación, después de la salida de Ferrovial de España, han salido como elefantes en cacharrería, prácticamente queriendo decir, pero con lo que hemos hecho nosotros por vosotros, y ahora nos lo pagáis así, casi como si fuera la Omertán y esto fuera el Padrino. Hay mucha tela que cortar, ciertamente, y esta plausibilidad de lo que acabo de decir, que él lo contó, el profesor Oscar Ara lo dijo en directo en el programa Rojo Vivo con Ferreras, que se quedó un poco estupefacto con esta cosa que le había comentado un antiguo constructor en el pasado, y sería largo de contar y seguramente sería algo que preguntar al profesor Oscar Vara, y que mi amigo Aritz dijo en su directo: muy bien hiciste, muy bien, aunque a veces hay que tener cierta precaución a la hora de según qué cosas que se dicen, teniendo, aunque sea una persona del público, pero más en un programa en prime time de la mediodía de La Sexta. Pero resulta también curioso saber cómo se hizo la distribución del espacio radioeléctrico y cómo se hicieron las concesiones de las valga la redundancia, la concesión de las licencias, bueno, iba a decir las concesiones, las licencias de las televisoras, y eso también daría para bastante, pero el que mejor lo sabe sería el señor Fran Lamata en la hemeroteca del buitre. Hay gente que tiene conocimiento y es mejor ir a la fuente y completar lo que se pueda comentar aquí entre nosotros, queridos patitos, como puede ser el tema de Ferrovial. Porque el caso de los Países Bajos también tiene sus problemas. No es todo orégano en el monte de los Países Bajos. Por ejemplo, Shell, la legendaria empresa de hidrocarburos, salió de Reino Unido. No, salió a Reino Unido. Porque recordamos que la Agencia Europea del Medicamento salió de Londres en dirección a Ámsterdam, pero también hay empresas que salen de Ámsterdam o de La Haya en dirección al Reino Unido y a Londres, siendo incardinadas empresas como esta, grandes empresas. Mark Rutte lloró, como ahora está llorando Pedro Sánchez, para tratar de frenar una situación que salía, en parte porque habían puesto los impuestos mucho más altos de lo que había en el pasado. Una de las críticas que puede tener parte de Ferrovial a la hora de trasladar su sede a los Países Bajos, lo cual es una cadena, como aquella cadena de favores, aunque el reverso tenebroso puede ser cadena de odios. Pues aquí parece que hay odios desatados, como si fuera esto lo peor del Señor de los Anillos, aquellos Nazgûl que cabalgaban sobre lomos de caballos negros fantasmagóricos. Pues ciertamente, ahí tenemos ese asunto, en donde sí, Ferrovial se va, pero a un lugar donde también han desaparecido empresas en dirección al Reino Unido. En lugares donde supuestamente son paraísos fiscales, en donde parece que nadie tributa, nadie paga impuestos, lo cual resulta curioso porque siguen teniendo infraestructuras. Países Bajos también tiene sus problemas con manifestaciones agrícolas y ganaderas, tema de precios. Es un tema también convulso en aquel lugar que se ha convertido en un lugar importante para el tema agroganadero. Se ha convertido también en un tema importante en el tema de microprocesadores, en los temas de los semiconductores, un lugar importante, tal vez he oscurecido ambas cosas, pero VisualPolitik lo ha hecho vídeos sobre esto, un canal también bien interesante. Y también, evidentemente, tenemos ahí un asunto mollar, como es el tema político, porque Luis del Pino dijo a sus órdenes, mi comandante a sus órdenes, con un gobierno del Partido Popular, con Mariano Rajoy Brey.
Pero pareciera que cuando hay un gobierno del Partido Socialista, parece que a este tipo no le gusta mucho, pero es la gente la que vota al Congreso de los Diputados y ahí se generan mayorías y minorías. Y por tanto, uno puede presionar como persona, pero presionar a través de una empresa tiene sentido jugar con el futuro de los accionistas, porque no solamente está la familia del Pino, sino también hay otros accionistas que pueden tener interés en que la empresa le vaya bien, con independencia del gobierno que esté, que ciertamente también hay posibilidades respecto al hecho de que quiera cotizar en otras bolsas, por ejemplo en Nueva York, el hecho de que tenga concesiones para construcciones en otros países, pueda tener cierta relevancia en la toma de decisiones, pero una cosa es que tenga concesiones para tener obra en otras partes del mundo y otra es el hecho de que la propia empresa se mueva. Por ejemplo, Irizar tuvo incluso, no sé si la sigue teniendo, una planta en Marruecos, lo cual no significa que vaya a convertirse en una empresa marroquí. Y evidentemente CAF, que ha construido tranvías y metros en medio mundo para las unidades, no la infraestructura civil, las unidades, pues evidentemente no significa que CAF vaya a salir de Vergara y de Guipúzcoa para convertirse, no sé, en una empresa israelí mañana por la mañana. Pues evidentemente, ¿por qué digo israelí? Porque van a participar en la construcción de un tranvía en Jerusalén, lo cual ciertamente es de aplaudir y de agradecer por la internacionalización de una empresa vasca. Con lo cual, ciertamente, ahí tenemos un asunto relevante. El hecho de que, aunque la familia del Pino siga cotizando personalmente en Madrid o donde quieran, eso significa el hecho de trasladar la sede de que Ferrovial ya no es una empresa española. No, es una empresa española. Por mucho que pongan la banderita de pulsera, hayan ido a manifestaciones, hay gente que quiera hacer eso de patriotismo, de boquilla. Es una empresa ahora neerlandesa. Deberán cambiar seguramente el logo, el nombre, porque allí en el propio himno de los Países Bajos recuerdan al rey de España con cierto recelo. No es una mención agradable, a pesar de que en el propio himno recuerdan que él, que habla en primera persona en el himno como rey de los Países Bajos, que fue serviente, pues sirvió al rey de España, pues, pero luego, ya saben, la leyenda negra y todo eso, que fue importante en la memoria colectiva y los Países Bajos, que luego pasaron al protestantismo, pues tuvieron un choque directo, tanto geopolítico como religioso, con la monarquía hispánica de primero los Habsburgo y luego los Borbones. Y por lo tanto, ciertamente hay una realidad que es trasfondo cultural, que transmite lo político, lo económico. Recordemos la imposibilidad de esa persona llamada Luis de Guindos de acceder a la presidencia del Eurogrupo contra un neerlandés precisamente. Con lo cual ciertamente ahí tenemos un asunto, el tema de Ferrovial, que tiene un montón de derivadas y sobre todo con la derivada de la reacción, sobre todo de la parte de Podemos, teniendo en cuenta la idea de que, oh, no, esto es porque allí pagan menos impuestos, por ejemplo, Shell se largó de los Países Bajos para pagar menos impuestos en el Reino Unido, con lo cual aquí el juego es más poliédrico, más amplio y distinto, pero tienen esa idea de cómo podemos solucionar este asunto. Pues vamos a poner un tipo único para que todo el mundo pague el mismo impuesto, en el mismo nivel y todo exactamente igual en la Unión Europea. ¿Vale? Fantástico. Entonces, quizá en vez de largarse ferrovial en los Países Bajos, se va a ir a las Maldivas. O se va a ir a otro lugar en otro fuera de Europa. Fuera de Europa. Con lo cual ciertamente hay que tener más perspectiva y ser más inteligentes. Hay gente que piensa, ¿cómo solucionamos esto? Pues coagulando todo y no haciendo posibles más que una autarquía. Resulta cachondo que Podemos esté soñando con el sueño húmedo del franquismo, con la autarquía que fue en realidad en los años 40 del siglo XX.
porque sería la fortaleza de Europa en tema económico para que nadie pueda salir. Mm, pero eso es evidente que tiene más poros que un queso de Gruyère. No es viable. No es viable, sobre todo cuando en el marco europeo lo que se quiere hacer es unificar el tipo, por ejemplo, en el ámbito del IVA, se quería para que quien se coma una hamburguesa en Hamburgo o en Sevilla paguen el mismo tipo de IVA, pero más allá, ¿no? En, es decir, una cierta coordinación, pero siempre con la misma hacienda, sobre todo porque antes Albert Rivera y ahora Inés Arrimadas y después, ¿quién está ahora? La señora Guas, bueno, no sé. En Ciudadanos han tenido la idea aquella de que, la Hacienda Europea destruirá el concierto económico. Mentira, entonces eso significaría que en los Países Bajos, que Alemania, no van a tener su hacienda propia. Vete a donde Olaf Scholz a decirle que va a renunciar a tener su propia hacienda. Algo impensable. Impensable porque va a tener la idea de que quiere recaudar sus impuestos y además, como se comentó por Pedro Urusuriate Santamarina y un servidor también en algún que otro texto, la vía para un mejor modelo de gestión del ámbito europeo podría ser la aplicación del concierto y el convenio a una situación paneuropea. Pero eso sería otra historia, exactamente lo mismo que Nadia Calviño ha dicho, bueno, si quería una triple A, pues en vez de Países Bajos podría haber sido Alemania. Ellos barajaron también irse a Luxemburgo y a Irlanda, con lo cual ya uno puede pensar en el marco mental que estaba trasladando Luis del Pino a la hora de tomar esta decisión familiar, patrimonial, empresarial. Con lo cual, ciertamente, ahí tenemos un asunto complicado y complejo. Complicado y complejo, en donde, pues como dice la noticia, pues el gobierno carga contra Del Pino por llevar la sede de Ferrovial a Países Bajos, que no es aceptable, y evidentemente, pues califican errónea, no aceptable, que se trata de una empresa que debe toda a España, ese trasfondo de la familia, ese concepto más de, pero si con lo que hemos hecho nosotros por ti, ¿qué vienes aquí? Sobre todo con un pequeño detalle que la gente, salvo Fran Lamata, en la mediateca del Buitre, ha pasado mucho por alto y yo ya no me acordaba. Ferrovial fue mencionada en el juicio del 3% a Convergencia, en el tema del caso Palau, en todo este entramado de corrupción, que el caso Milet fue condenado y entró en prisión a pesar de su avanzada edad. Pues evidentemente ahí tenemos un asunto interesante, porque ¿qué puede decirnos el hecho de que Ferrovial estuviera pringada en el 3% en Cataluña? Y luego, con todas esas manifestaciones respecto a la situación del Pino con el PP, hasta el punto de que deseaba, con todas sus fuerzas, que el próximo presidente del gobierno de España fuera don Alberto Núñez Feijóo. Con lo cual, ciertamente, ahí tenemos un asunto complicado. La tesis defendida por Calviño dice que no resulta aceptable que una empresa que ha nacido y crecido en España y gracias a la inversión pública de los ciudadanos españoles muestre esta falta de compromiso con su país. Es paradójico que se anuncie esta posible decisión en un momento de importante atracción de inversión extranjera y de confianza de los inversores y empresas extranjeras en nuestro país, dice Nadia Calviño, y con un proceso de inversión pública, modernización sin precedentes en marcha en los sectores en los que está presente el grupo Ferrovial. En un comunicado bastante conciso, la compañía justificó las razones de este traslado en el hecho de que la mayor parte de su negocio procede de los mercados internacionales, con un 82% de sus ventas y alrededor del 90% de su equity value generados fuera de las fronteras españolas. Lo cual, pues puede ser justificante, pero eso significaría que hay un montón de empresas con situaciones parecidas en el que una parte minúscula de su negocio está en la matriz y la mayor parte pues está en subsidiarias o está en el extranjero, hasta el punto de que bancos, eléctricas han tenido mayor beneficio en otros países, en sus filiales, que en la matriz, y eso no significa que tengan que mover el centro de gravedad de la empresa a aquel lugar de donde obtienen más beneficios. Pero como digo, es un asunto complejo, complicado, en donde
deben prevalecer sobre todo el sentido común, los principios de libertad económica, libertad política y evidentemente tiene más impacto el hecho de liberalizar. Dar libertad económica para que cualquier empresa con garantías, por supuesto, porque no puede darse un plazo abierto, como si esto fuera el Far West, pero dar la posibilidad para la recuperación de una libertad donde en los concursos públicos puedan participar empresas de todo tipo de tamaño, esa libertad para evitar situaciones como Ferrovial, que ha sido engordada con el presupuesto público para obra pública y que luego devuelve la pelota con este handicap. Ciertamente, hay reflexiones profundas para hacer. Los conocedores transmiten su conocimiento para que podamos hacer reflexiones como la que he tratado de poner encima de la mesa. Porque evidentemente hay que generar economía productiva, hay que generar bienes, servicios, hay que posibilitar el conocimiento y el emprendizaje para generar recursos de donde surjan esos dineros, de donde sea posible hacer redistribución. Y evidentemente hay una reflexión del profesor Oscar Vara que quiero poner de colorario el asunto de que los rendimientos decrecientes del presupuesto general español y las crecientes deudas que pueda estar incorporándose al ámbito general puede significar que de cara al futuro haya un menor nivel de gasto público posible para infraestructuras y que el posible negocio futuro de Ferrovial no está en España sino en otros lugares, lo cual sería hipócrita no decirlo claramente porque seguramente pensaba el señor del Pino hacer negocios con el señor Alberto Núñez Feijóo y con la perspectiva tal vez de que aunque pueda quedar primero el PP en las siguientes elecciones del 10 de diciembre pueda seguir gobernando el mismo equipo de gobierno que hasta ahora en el Consejo de Ministros y esa decisión de la ciudadanía hipotética porque estamos incluso antes de las elecciones del 28 de mayo cortocircuitaría la perspectiva personal de actuación en connivencia con los poderes públicos y por tanto la decisión de marchar a los Países Bajos. Allá cada cual con su decisión, pero debe asumirla hasta su final curso en la idea de que las decisiones que se toman son algo con peso y con consecuencias. Por tanto, ciertamente, ahí está el asunto de Ferrovial para la reflexión y aquel que quiera hacerlo de manera serena, pues ahí estaremos, porque para eso estamos, para reflexionar, ver las causas y las consecuencias de las decisiones que pueden tomarse y que vemos que suceden en nuestro entorno. Y sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur verbat, Betty Gelpian.